La senadora Clara López dice que no entiende por qué la reforma pensional petrista incrementa de facto la edad de pensión para millones de trabajadores. Hay un tema que no le entendí en la ponencia y usted dice que se aumenta la edad de pensión, pero la edad de pensión no se aumenta en esta reforma. Se lo voy a intentar explicar, senadora, y aplica esta explicación específicamente para los hombres. En Colombia hoy un hombre se pensiona con 62 años, pero por supuesto no es suficiente con llegar a los 62 e ir a reclamar la pensión. Entendemos que además tiene que tener un número de semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas? En los fondos de pensiones son 1.150 semanas más 62 años y con eso tienes una pensión de un salario mínimo, que es la pensión a la que la gran mayoría de trabajadores hombres del país pues pueden aspirar y la que van a obtener. Pues bien, ¿cuál es el número de semanas en Colpensiones? Es de 1.300 semanas, o sea, 150 semanas más, o sea, 3 años más que en un fondo privado. ¿En qué consiste la reforma? Punto aparte. ¿En qué consiste la reforma? Pues en que los trabajadores que hoy están en los fondos privados, incluyendo, claro, los de salario mínimo, pues se van a pasar o van a tener que cotizar obligatoriamente en Colpensiones y por lo tanto someterse a las reglas de Colpensiones. Y la regla de Colpensiones, 62 años y, muy importante este artículo, y 1.300 semanas, o sea, 3 años más de cotizaciones que en un fondo privado. En Colombia, los trabajadores, en términos muy generales, la gran mayoría no cotizan de manera regular. No es que les sobren semanas cuando llegan a los 62 años. Llegan a los 62 años y cuando tienen más de 1.000 semanas es extraordinario. La mayoría de casos llegan con muchas menos de 1.000 semanas. Pues claro, si les dicen a los 62 años, oiga, es que ya no tiene que llegar a 1.150 para ganarse la pensión de un salario mínimo, que es la que la gran mayoría van a tener, sino 1.300, pues a partir de los 62 ya no van a tener que llegar, completar hasta 1.150, sino hasta 1.300, o sea, 3 años más. Por eso estamos hablando de facto que a esos trabajadores que a los 62 en su mayoría no tienen requisitos de pensión, pues les va a tocar pedalear durante más tiempo para poder pensionarse. Y eso incrementa de facto, senadora, aunque en el papel diga 62 años, que es la edad mínima, no es la edad de pensión para todos, sino que es la edad mínima. Aunque diga eso, pues al incrementarse el número de semanas que tienes que cotizar para tener la pensión de salario mínimo, que es la que la mayoría tienen, pues implica que ya no te vas a pensionar a los 62 posiblemente, si tenías 1.150, sino que vas a tener que cotizar un año más, 2 años más o 3 años más para llegar a los 1.300. Por eso, en promedio, se incrementa la edad de pensión de facto, senadora. Lo importante es que recuerde, la edad mínima o la edad de pensión de 62 años no es la edad exacta de pensión de todos los trabajadores, porque todos los trabajadores no acumulan a esa edad las 1.300 semanas. Esa es una edad mínima para reclamar la pensión. Hay que tener en cuenta que también existe el número de semanas mínimas para reclamar la pensión. Si sube cualquiera de esas dos variables, la edad mínima o el número de semanas mínimo, pues claro, la edad de facto, la edad verdadera, la edad efectiva de pensión se incrementa. ¿Qué es lo que ocurre con esta reforma? Porque le aumentas, obligando a pasar a los trabajadores desde un fondo privado a Colpensiones, le incrementas de facto, insisto, el número de semanas mínimas y por lo tanto la edad de pensión.